corresponde según la secuencia que hemos traído del libro de Génesis, yo realmente pues lo quise pasar de largo. Yo quería irme al 35. Sin embargo, el Espíritu Santo no me dejó, porque algo me captó. Claro, es un momento, y algunas veces creo que yo en algún momento dado, en algunas prédicas, este caso de una violación de la hija de Jacob llamada Dina, un caso muy triste, y cómo sus hermanos vengaron ese acto que los llevó a matar a todos los hombres de esa ciudad. Fue algo muy doloroso, y algunas veces nosotros, y especialmente los predicadores, hemos echado de la culpa a Jacob como una de las consecuencias por su mentira, su ser un suplantador, una persona pues que no tenía ética en los procedimientos hacia las demás personas. Pero en el versículo 1 de este capítulo, cuando yo leí todo el capítulo, no me dejaba irme para otro lado y volví al mismo. Pero aquí hay algo, decía yo, aquí hay algo que Dios quiere que comunique. Y efectivamente, cuando empecé a hacer un poco de investigación, especialmente en el hebreo, no es que yo sepa hebreo, hermano, pero metiéndome un poco acá, veo que la expresión, la oración que encontramos en la última parte del versículo 1, aquí nos da entre líneas, hermanos, algo muy importante que nos ayuda a identificar la falta de prudencia de esta señorita, de esta jovencita, que probablemente tenía, según los cálculos que se pueden hacer, entre 15 y 16 años. Ella fue violada. Y eso hizo que en un momento dado el Espíritu Santo me ayudara a poder traer este mensaje, que lo he titulado: Mujer, sea prudente con su belleza para no ser irrespetada. Así que el mensaje principalmente va a estar dirigido a la mujer en esta hora. Algunas hermanas han de decir: ¿para qué viene el culto? Pero también para nosotros los hombres, porque tenemos mucho que ver en cuanto a la protección que hay que darle a la esposa, a las hijas y también a los varones, por causa de los tiempos en los cuales estamos viviendo y los altos niveles de riesgo. Capítulo 34, versículo 1 dice: Salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. La vio Siquem, hijo de Amor, heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Vemos aquí un acto de violación, de irrespeto. Una señorita que tenía muchos sueños para su vida, sin embargo, ahora ella está sufriendo. El problema tiene que ver, hermanos, con algunas situaciones importantes que algunas veces no se le ha querido tomar muy en cuenta. Una mujer, en primer lugar, vamos a partir de esta premisa, en cuanto a la belleza de una mujer. Cuando Dios creó al hombre, recuerde, lo último que Dios creó fue a la mujer. Y la mujer salió con extras. Por eso que una mujer, por supuesto, como Dios es bello, Dios es grande, hermoso. Hay una belleza que se refleja en todo lo que Dios ha creado. Por ejemplo, usted observa una flor, observa los ríos, observa las estrellas. Hermano, usted mira, hermano, ese espacio sideral, lo que alcanzan a ver nuestros ojos. Todo lo que Dios ha sido es bello, ¿sí o no? Bueno, y lo último que Dios creó es lo más bello, que es la mujer. ¿O no? Es lo último de la creación de Dios. Entonces, si esto fue lo último y es realmente lo último que Dios hizo, analicemos, hermano, un poco acerca de cómo concibe la palabra de Dios el término belleza. Por ejemplo, cuando se habla de Sara, de Rebeca, ocupa el término hermoso, que eran bellas. Las palabras hebreas nos indican que era agradable, que era bueno. Implica que era inmaculado o inmaculada, es decir, que no había tacha, era algo tan bello que no podía señalársele que había algo que no era
realmente agradable. Además, las palabras hebreas nos indican que la belleza es persuasiva y a la vez buena. Entonces, cuando Dios creó a la mujer, la creó hermosa, la creó bella. Y esto necesita ser administrado sabiamente. Y el propósito de Dios en cuanto a la belleza de una mujer, entre otras cosas, es atraer al hombre a la unidad conyugal para la procreación dentro del marco del matrimonio. Me recuerdo hace muchos años atrás, estábamos en un retiro y había una conferencia donde después se abrieron un tiempo para preguntas y respuestas, y era una predicadora y a la vez psicóloga que estaba en ese tiempo de preguntas y respuestas, y especialmente sobre la sexualidad. Y entonces un jovencito, más o menos de unos 13 años, levanta la mano y hizo una pregunta. Y dijo: hermana, ¿por qué las niñas son maliciosas? Entonces, esta hermana respondió y se puso a sonreír un poco y dijo: es que la mujer es como la flor, que tiene colores tan vívidos, tan bellos, tan hermosos, para atraer a los insectos, hijo. Entonces, esto sucedió, oiga bien, allá por el año 1981, y no se me ha olvidado, porque nos llamó a los hombres insectos. Por eso Dios la creó a la mujer bella. Ahora bien, esto también me recuerda que leía el caso de un libro sobre el matrimonio que decía que, hablando de las diferencias del cuerpo de un hombre y de una mujer, decía él, el cuerpo de un hombre es un cuerpo diseñado para el trabajo, hombros anchos, las piernas, decía él, la describía, que no son tan bien formadas como las piernas de una mujer, porque y la comparaba con las ramas de un roble, ¿verdad? Y nosotros lo podíamos comparar con las ramas de un guayabo. Entonces, diseñado para el trabajo, para todo eso, ser fuerte, etcétera. Y entonces decía, y hablaba de pómulos saltados y todo lo demás, manos largas y todo lo, y bueno, empezó a hacer una descripción del cuerpo del hombre, pero sin embargo, decía él, el cuerpo de una mujer tiene la figura de un envase de Coca-Cola, pero no del de lata, sino de botella. Entonces, y decía él, por eso es atractiva. Pero también concluyó este autor, ya me voy a recordar del título para que lea ese libro. Entonces decía este autor, decía, el hombre, claro, como no es tan atractivo, entonces que es un ser que solo su mamá lo puede querer, decía él. Entonces, bueno, pero algo que sí es importante es, y hay que aceptar que así es, y no se puede negar, y el que lo niegue está ciego, toda mujer es bella, no importa la cultura, la raza, todo, en cualquier lugar de la tierra. El problema es que algunos consideran la belleza desde una perspectiva, dependiendo del trasfondo cultural. Por ejemplo, si usted llega al Medio Oriente, yo recuerdo una vez, bromeando, le digo a un beduino, le digo, porque había un grupo ahí de que habíamos ido acá a El Salvador, le digo, mira, es cierto que aquí las mujeres las compran por camellos. Sí, me dijo, ¿me quieres vender una? Pues yo por bromear le digo, bueno, quiero ver a quién de ellas escogerías. Y me señaló a una hermana bien gordita. ¿Y cuántos camellos me da? 200 camellos le doy, me dijo. ¿Y por qué no a una más delgada? Ni siquiera la montura del camello le voy a dar por ella, me dijo. Entonces, la belleza cambia de cultura a cultura. El punto es que la mujer en sí es bella. Ahora bien, esto nos lleva a hacer un análisis sobre la insensatez de hacer mal uso de la belleza de una mujer. Hermana, usted debe saber quién es, cómo es, y eso le debe dar una responsabilidad en el manejo de su belleza. En este versículo que hemos leído dice, salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país.
aquí encontramos un hebraísmo, es decir, cuando dice acá, al ver a las hijas del país, no era solamente ir a verse, si quiero ver como ir a observar, no. Es un hebraísmo que significa el deseo de conocer y hacer amistad con las ideas cananeas sobre la mujer. O sea que ella no llegó solamente a observar, sino que quiso imitar o quiso adoptar los antivalores que tenían las mujeres de Canaán. Estamos hablando de una niña entre 15 y 16 años, tenía Dina. Entonces, cuando ella llega a este lugar, estamos hablando, dice aquí, de los heveos, la cultura y los valores sociales de los heveos. Recuerden que esta pequeña nación era parte de 7 naciones que formaban los de Canaán. Y los cananeos descienden de un mismo progenitor llamado Cam, uno de los hijos de Noé, el que vio la desnudez de su padre y se burló. Vea bien, cómo las tendencias sexuales se van transmitiendo de generación en generación. Comienza con Cam, de ahí nacen los cananeos, y todos los cananeos, entre ellos los heveos, que uno de ellos, uno de los príncipes fue el que violó a Dina. Hermanos, vemos aquí la cultura y los valores sociales que tenían los heveos. Vemos cómo la mente estaba influenciada por la idolatría sexual. Habían dos cultos idolátricos muy fuertes en los heveos y todos los cananeos. Era la idolatría a Baal y a Asera. Era el dios y la diosa de la fertilidad, que explotaban, oiga bien esto, explotaban la belleza de una mujer y la mentalidad de las niñas. Era llegar a ser una sacerdotisa de Asera, que era la parte femenina de la idolatría. ¿Y qué eran esas sacerdotisas? Eran prostitutas en el templo, para que cuando llegaban todos los adoradores de Baal y de Asera tuvieran orgías en el templo. Cuando Dina llega a ver a las hijas de la tierra, ella, ¿qué es lo que quería ver? Cómo era el comportamiento sexual de ellas y a la vez poder considerar si eso pudiese formar parte de su persona. Entonces, cuando miramos aquí, es algo sumamente peligroso. Sin embargo, los heveos eran de aquellos que habían sido testigos de la destrucción de Sodoma y Gomorra 108 años atrás. Ellos sabían de lo que había acontecido, que fuego cayó y consumió a Sodoma y Gomorra, pero no aprendieron de la historia. Uno de los graves problemas de las compulsiones, de las tendencias, de la esclavitud sexual, es que puede haber alguna disciplina muy drástica, pero si Dios no cambia el corazón, esa persona o esa sociedad no va a aprender de la historia o de la experiencia. Entonces, cuando dice acá que Dina salió a ver a las hijas del país, es decir, que ella quiso conocer realmente cómo es que se conducían ellas y hacer amistad con esas ideas y a la vez formar parte de esos antivalores. Entonces ella al abrazar la idea, aunque no lo practicó, y esto es importante que lo veamos, pero ella solamente existía en su mente, esto lo llevó a ella a exponerse a ese acto tan doloroso, tan humillante. El propósito de Dina prácticamente era imitar a las mujeres cananeas. ¿Qué es el problema hoy en día? Hay muchas jovencitas, muchas aún señoras, que quieren imitar el comportamiento sexual de la sociedad en la cual estamos viviendo. Y esto se refleja en lo que hablan, en lo que ven, en lo que dicen y cómo se visten y cuál es la conducta. Entonces, todo este tipo de cosas hay que manejarlas adecuadamente. ¿Por qué? Porque la va a poner en alto nivel de riesgo.
En el caso de Dina, era hija única de Jacob. Entre 10 hombres, oiga, la única niña, lo más probable era la consentida, ¿sí sí o no? Consentida de todos los hermanos, consentida de papá y de mamá. La niña. Entonces, a lo mejor la niña se sentía tan confiada que en un momento dado, por supuesto, según lo que vemos en este versículo, no le pidió permiso a Jacob para ir donde estaban las hijas de los cananeos, ni tampoco a sus hermanos. ¿Por qué? La cultura hebrea de aquel entonces, los hermanos tenían la responsabilidad de cuidar a la niña. Pero vemos que dice, salió Dina. ¿Ustedes creen que si hubiera salido con sus hermanos, ella hubiese sido humillada? No. ¿Hubiese ido con papá? No. Si ellos eran las fuerzas especiales. Sí. Entonces, eso no hubiera pasado. Sin embargo, como ella no quería que nadie le controlase, y eso es el problema. ¿Cuántas niñas, cuántas mujeres no quieren que nadie les diga, que nadie les controle con quién van a platicar, qué es lo que ven, qué es lo que hacen, cómo se visten, cómo hablan, qué piensan, cómo se expresan? Entonces, cuando alguien no quiere que nadie le diga nada, se arriesgan a altos niveles de ser humilladas en ese sentido. Ahora piense por un momento, ¿quién era Dina desde el punto de vista físico? La herencia de la belleza que ella tenía. De hecho, el nombre Dina significa justicia, es decir, rectitud. Ella tenía, oiga bien, la herencia de la bisabuela Sara, esposa del gran patriarca Abraham, de la cual dice la Biblia que era una mujer de hermoso aspecto, la bisabuela. La abuela, Rebeca, dice la Biblia en Génesis 24:16 que era de aspecto muy hermoso. Y de su madre Lea, dice la Biblia que los ojos de Lea eran delicados. ¿Cómo era esa niña? Como dijo alguien en el servicio anterior, era una Miss Universo. Tenía más o menos entre 15 y 16 años. El problema es que esta niña no sabía lo que ella era ante los ojos de los demás, especialmente dentro de una cultura donde el sexo era explotado. ¿Se puede usted imaginar que cada vez que llegaban a los cultos idolátricos eran orgías sexuales? O sea, las violaciones, los irrespetos, todo eso era permitido, era consentido. Por eso, más adelante, Dios destruyó esas naciones a manos de Josué en la conquista de la tierra. Así como Dios ocupó el agua en el tiempo de Noé, ocupó el fuego en el tiempo de Sodoma y Gomorra, Dios ocupó el ejército para emitir juicio en las naciones cananeas. ¿Por qué? Porque la maldad llegó hasta el extremo. Sin embargo, aún en los tiempos de Jacob había mucha maldad, pero no había colmado la copa, y Dios les dio tiempo para que se arrepintiesen y ellos no quisieron. Y cuando alguien colma la copa de Dios, lo único que le espera es juicio. Ahora bien, pero ella realmente no consideró, no analizó el ambiente en que se estaba moviendo, ya que ella en su mente ya había ciertos compromisos y por eso se acercó sin prudencia, y esto lo convirtió en una combinación, fíjese bien, la combinación peligrosa de la belleza con la falta de convicciones sólidas convierte a una mujer sumamente vulnerable. Consecuencias lamentables, la violación, y sus hermanos vengaron y luego mataron a todos los hombres. El impacto sobre la vida de Jacob fue grande, un dolor, porque su hija fue violada sin que papá quisiera que eso sucediera. ¿Por qué? Porque ella no quiso respetar a papá y a mamá, no quiso pedir opinión, no quiso que sus hermanos se metieran en su vida para poderle ayudar, sino que era básicamente un movimiento del feminismo. Nadie se mete en mi vida, yo voy a hacer lo que yo quiero, pero las consecuencias
son graves. Hizo que sus hermanos se vengaran y ellos derramaran sangre. Ahora bien, esto nos lleva, esta historia, a poder realmente analizar los tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo. Los riesgos para una mujer hoy en día, por los altos niveles de contaminación espiritual en la actualidad y en el futuro, serán gravísimos, hermanos. Por eso, el tema de esta hora es: mujer, sea prudente con su belleza para no ser irrespetada. Porque de igual manera como fue en la antigüedad, hoy en día, los valores culturales actuales sobre la relación o con relación al sexo, hoy en día, hermanos, estamos viendo contaminación mental en el hombre por la inmoralidad sexual y por el problema de la pornografía. En otras palabras, hay una idolatría hacia el sexo. La Biblia dice en Gálatas capítulo 6, versículo 8, el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. O sea que las consecuencias de la contaminación sexual fuera de los principios de la palabra de Dios, esto va a traer corrupción. Corrupción en la manera de pensar, corrupción en los sentimientos, las emociones, los deseos, los impulsos, pero también, y esto es lo que muchos no han calculado, y es que cuando una persona entra en el campo de la idolatría sexual, ahora aquí no solamente es un pecado a nivel de la carne, sino un pecado a nivel del espíritu humano, donde sustituye a Dios por el Dios del sexo. Entonces, la idolatría sexual toma el disco duro del corazón de un hombre o de una mujer y lo programa mentalmente en sus emociones, sus sentimientos, sus deseos. Comienza a manipular todo esto de tal manera que una persona puede tener prácticas aberrantes por estar idolatrando el sexo. Y esto lo vemos con claridad en lo que dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en la epístola a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 19, dice así: ¿qué digo pues? Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Cuando los gentiles, pongamos en perspectiva a los heveos dentro de la cultura cananea, cuando ellos se inclinaban a Baal y a Asera, aunque eran ídolos, unos de madera, otros de metal, otros eran de piedra, ante ese acto idolátrico no se estaban inclinando a la materia, sino a los demonios. Por eso que cuando una persona entra en el mundo de la idolatría, queda bajo la opresión espiritual demoníaca, sea cual sea la clase de idolatría. Por eso Pablo dice aquí con mucha claridad que el ídolo es algo, que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Entonces, cuando alguien se inclina ante la diosa del sexo, ¿qué pasa? Queda bajo espíritus diabólicos o demoníacos de lujuria, lo controlan. Entonces vemos acá una opresión espiritual satánica en el espíritu del hombre que condiciona la forma de pensar, sus sentimientos, su voluntad, y domina aún hasta su propio cuerpo. En casos mucho más graves puede llegar a una posesión demoníaca de carácter sexual. De hecho, entonces, por eso que hay tanto riesgo hoy en día. ¿Por qué? Porque hay hombres y mujeres, especialmente hombres, que se han metido en la idolatría sexual a través de la pornografía. Entonces usted, estimada señora, no importa la edad que tenga, ¿no se recuerda usted que hace unos par de años atrás, si no mal recuerdo, violaron a una anciana de 85 años, varios jóvenes? Fue algo aberrante.
repulsivo. ¿Cómo puede suceder una violación a una bebé de 1 año, 2 años, 3 años? O sea que ahí no hubo ninguna provocación, ni de la anciana, ni de una niña. Sencillamente es que los hombres, muchos, están endemoniados, literalmente hablando. O sea, por haberse inclinado al espíritu de la lujuria, haber entrado en la adoración del sexo, poner el sexo en primer lugar y no a Dios. Por eso el primer mandamiento es lo más saludable. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el Señor. Es que solo Dios tiene que ser el primero. ¿Sabe por qué? Porque Dios no quiere que usted y yo seamos controlados y dominados por los demonios. No es que Dios es egoísta, no. Es que Dios dice, hijo, ponme a mí en primer lugar porque yo te doy libertad. Si pones en primer lugar a Satanás, Satanás te va a esclavizar y te va a destruir. Dios es sabio. Por eso quiere que nosotros lo pongamos a Él en primer lugar. La cultura idolátrica sexual hoy en día, hermanos, el problema es que hay una combinación terrible. 1, la idolatría sexual. 2, el respaldo jurídico que le están dando los gobiernos a la inmoralidad sexual. Y 3, la legalización de la droga. Fíjense bien, en todas las naciones y en algunos ya se legalizó el aborto, los matrimonios homosexuales y la legalización de la droga. Piense por un momento una persona endemoniada por espíritu de lujuria, que luego tenga acceso a las drogas y a la vez que se le dé respaldo jurídico a toda clase de aberraciones sexuales y a la vez que se practique el aborto con libertad por si nace por ahí un niño. Entonces, en otras palabras, no existe restricción, no hay normas, no hay leyes para que la persona practique libremente el sexo. Se traduce todo esto en altos niveles de riesgo para la mujer. Entonces, esto es lo que va a traer realmente es mucho dolor. Por eso, estimadas señoras, señoritas, abran los ojos. La pornografía y sus consecuencias son graves. Les voy a leer aquí por lo menos algunos estudios de los efectos psicológicos de la pornografía. Por ejemplo, el caso del psicólogo Edward Donstein de la Universidad de Wisconsin encontró que una breve exposición a formas violentas de pornografía pueden llevar a actitudes y comportamientos antisociales. Los espectadores varones tienden a ser más agresivos hacia las mujeres, menos sensibles al dolor y al sufrimiento de las víctimas de violaciones y mucho más dispuestos a aceptar varios mitos acerca de la violación. O sea, ¿qué pasa con una persona que está metida en pornografía? Le quita aquel respeto a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque está controlado por espíritus de lujuria. Y esto no lo saben la mayoría de los psicólogos, porque en el humanismo solamente consideran al hombre bipartito, es decir, alma y cuerpo, pero la Biblia considera al hombre tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Y el alma y el espíritu no son sinónimos. Y el que controla el espíritu controla el alma, y el que controla el alma controla el cuerpo. Entonces, cuando un demonio llega a controlar el espíritu en el hombre, controla la mente, la voluntad y las emociones, por ende el cuerpo. Entonces, de ahí que la importancia que nosotros debemos de darle a lo que dice la Biblia. Y en este caso vemos aquí esta opinión de Dolph Silman. Midió el impacto sobre ver la pornografía. Y él dice, el grupo que vio la mayor cantidad de pornografía dio estimaciones mucho más altas de incidencia del sexo oral, el sexo anal, el sexo grupal, el sadomasoquismo y la bestialidad. Oiga esto, una persona que se mete en pornografía caerá tarde o temprano en aberraciones sexuales. Y esto en perjuicio no solamente de su vida, sino sobre todo de otras personas. Y esto no se va a conformar con una persona, sino en serie. Otro estudio en los Estados Unidos
Los investigadores Larry Byron y Murray Strauss de la Universidad de New Hampshire encontraron una fuerte correlación estadística entre el nivel de distribución de revistas pornográficas y el nivel de violaciones. Encontraron que en estados de alto nivel de circulación el nivel de violaciones también era alto, y en estados con bajo nivel de circulación el nivel de violaciones tendía a ser bajo también. O sea que a mayor nivel de pornografía, mayor nivel de ofensas sexuales. En menos es menos ofensas. Ahora, ¿qué es lo que está pasando entonces con todos los gobiernos en la tierra? Le están dando libertad al sexo, pues lo están legalizando. La pornografía antes era censurada, hoy ya no. Los niños tienen acceso a la pornografía. Pregúntese, ¿cuál sería la conducta de ellos a corto plazo? No a largo plazo, a corto plazo. Pueden haber niños que ya estén irrespetando a otras niñas por causa de estas cosas. Hace unos años atrás, un caso muy triste. Un niño de 5 años violado por su hermano de 8 años. Porque el de 8 estaba expuesto a la inmoralidad sexual. Usted dice, aquí en casa están seguros. Es importante que hoy en día se ponga más atención si dentro de casa se está viendo pornografía, ya sea de papá, de mamá, de la empleada, de los niños. ¿Quién está ahí? La persona que está metida en esto es una persona que tiene que estar observada, porque puede amenazar en un tarde o temprano, asaltar y herir el corazón y la vida de alguien. Es por eso que necesitamos, hermano, entender lo que dice la Biblia. El problema de Dina fue ese. El problema es que ella quiso conocer un poco más de esa cultura. Hermano, la cultura que usted y yo necesitamos es los principios del reino de Dios. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero si usted, como una señorita, que claro, Dios empieza la belleza a surgir y le empiezan a dar piropos y le empiezan a decir de esto y lo demás, sí, ya. Entonces, de repente quiere imitar a los modelos que encuentra hoy en las amistades, en la universidad, la encuentra en todo lugar, en la farándula y todo eso. Entonces dice, no, es que así lo están haciendo todos. Pero usted no sabe, y lo hemos visto aquí a nivel pastoral, cuántos casos han venido de niñas que han sido violadas en las fiestas. ¿Por qué? Porque ahí no solamente ya quieren introducir, digamos, unos conceptos sobre la sexualidad. ¿Y cómo llegan a la fiesta? No me digan que llegan con maxifaldas. Llegan provocando. En otras palabras, como dijo alguien por ahí, toreando. Hay drogas, hay alcohol, recuerde lo que dice la Biblia. No os embriaguéis con vino, con lo cual hay disolución. Es decir, que el sistema de la conciencia moral es deprimida. ¿Para qué? Para que la persona, bajo los efectos de los tragos, diga sí a todo. Y ya no se diga si le mezclan droga. Hemos visto casos de jóvenes, jovencitas, que no saben cuántos hombres la violaron en una fiesta. ¿Y papá? ¿Dónde está papá? En el mundo de los animales, veamos el caso de una manada de leones. ¿Para qué está el macho? El macho está para defender, pero el macho men no dice nada. Papá, regreso a las 3 de la madrugada, no te preocupes, estaré con mis amigas y voy a ir a una fiesta. Ah, que te vaya bien, Dios te bendiga. Vea cómo va vestida. ¿Usted la va a exponer a esos tigres? Y si es que papá, que me voy a enojar contigo, que se enoje. ¿Y para qué es la vara entonces? Pero usted va a querer que puedan dañar a esa niña. Es que, no, hermano, es importante que entendamos los tiempos que se están viviendo. Les voy a leer aquí unas estadísticas.
Los investigadores han mostrado que exponerse regularmente a la pornografía puede conducir a violaciones, el abuso sexual a los niños. En un estudio realizado, el 86% de los violadores convictos confesaron haber usado regularmente la pornografía. El 57% de ellos admitieron que trataron de revivir una escena pornográfica durante la violación. El mismo estudio reveló que el 87% de los que abusaron de niñas y el 77% que abusaron de niños usaban regularmente la pornografía fuerte. Entonces, hermanos, si vemos el auge de la pornografía, entonces estamos viendo altos niveles de peligrosidad. Peligrosidad. Y usted no sabe quién está viendo pornografía. Otro estudio reveló que el 51% de los estudiantes masculinos expuestos a la pornografía violenta indicaron que considerarían la posibilidad de violar a una mujer si pudieran evitar las consecuencias. O sea, ellos dicen, mejor no lo hago por las leyes, porque no quiero ir preso, pero lo consideran el 51%. Ahora, estadísticas del FBI en los Estados Unidos, lástima que aquí en el país no tenemos, perdonen que yo saque algunas estadísticas de los Estados Unidos, pero aquí en el país pues hacen falta mucho de esto. Pero el FBI muestra que la pornografía se encuentra en el 80% de los escenarios de crímenes sexuales violentos o en los hogares de los perpetradores. El 80% de los crímenes sexuales tienen como trasfondo la pornografía. Entonces, si ese es el ambiente que se está viviendo, pregunto, estimada mujer, ¿qué va a hacer usted con su belleza? Dice, no, aquí a mí no me va a pasar nada. ¿Cómo lo sabe? Hemos visto casos, personas que le han puesto alguna droga en una bebida o en algo y las han adormecido y las han violado, han hecho esto y tantas cosas. A lo mejor dicen, no, y hay pareja, hay jovencitas, y no, solo con mi novio. ¿Cómo sabe usted eso? Y aún así eso sabemos que eso es pecado, pero luego vienen abusos de otras personas, uno tras otro. Ahora, los riesgos en el futuro, si eso es en el presente, piense por un momento lo que Jesús dijo en Lucas 17, y lea conmigo, por favor. En Lucas 17, 28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían y bebían, compraban y vendían y plantaban y edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Jesús está profetizando acá que los niveles de inmoralidad sexual, cubiertos por una prosperidad económica, porque venden, compran y plantan, edifican, etcétera, y a la vez con la inmoralidad sexual de Sodoma y Gomorra, esto se ha de repetir en el futuro. Entonces, ¿qué significa esto? Si lo podemos ver a la luz de lo que sucedió en Sodoma y Gomorra en el capítulo 19, para que veamos a qué se refería Jesús, que así será en los días, como en los días de Lot. Dice en el versículo 4 del capítulo 19 de Génesis, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Lo que podemos ver aquí es las prácticas sexuales aberrantes en todas las edades, jóvenes y viejos. Oiga bien, hoy en día hay un alto nivel de niños, oigan, niños, están todavía en la primaria, están practicando el sexo. Y no solamente, claro, en los adultos y en los viejos, vemos acá en Sodoma y Gomorra, pero también en forma generalizada, cuando dice todos los hombres. Entonces vemos las prácticas sexuales aberrantes de toda la sociedad. Y la pregunta es, ellos llegan, fíjense bien, es como una tremenda manifestación de hombres que llegan a la casa de Lot. ¿Dónde estaban las autoridades de la ciudad? ¿Dónde estaba la policía?
metidos ahí a lo mejor también entre todos ellos. En otras palabras, era legal. O sea, vemos aquí los días de Sodoma y Gomorra. Prácticamente nos dice la Escritura que esos días que han de venir va a ser sencillamente evidenciada por las prácticas sexuales aberrantes en todas las edades y en toda la sociedad, y además la falta de protección legal y permisividad gubernamental. Entonces, cuando esto empiece a darse, claro, los niveles de peligrosidad para una mujer van a aumentar exponencialmente. Entonces, de aquí, entonces, estimadas hermanas, yo no quiero meterle miedo, sino que sea prudente. Sea prudente. Hagamos unos breves análisis históricos recientes. Vámonos entonces a algunos estudios de la década de los 50 a los 70. Estamos hablando de un estudio de 30 años que hizo el detective de la Policía Estatal de Michigan, Darrell Pope. Encontró que el 41% de los 38,000 casos de ataques sexuales en Michigan entre 1956 a 1979 se vio material pornográfico justo antes o durante el crimen. Esto encaja con la investigación hecha por el psicólogo David Scott, que encontró que la mitad de los violadores usaron pornografía para excitarse justo antes de buscar su víctima. 30 años de estudio de la década 50, 60 y 70. Y ahora bien, recuerde, los niveles de distribución pornográfico en aquel entonces eran muy limitados. Yo por revistas y era difícil a conseguir las revistas, como también ya no se diga videos. Pero hoy en día, como la tecnología ha acercado la pornografía, vea este estudio que se hizo en el año 2005 en los Estados Unidos. Existen 420 millones de páginas web pornográficas y según estadísticas con Comscore Media Metrics en julio del año 2005, estas recibieron 71.4 millones de visitas, muy por encima de visitas a sitios de noticias, viajes y educativos. Esta industria obtiene ganancias anuales de 12,000 millones de dólares. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Personas con falta de inteligencia, en lugar de usarla para la productividad, ¿qué es más fácil? Poner moteles, poner barra show, meterse en la industria pornográfica para obtener dinero fácil. Pero recuerde que el dinero fácil es un dinero maldecido. Y hay muchos. Y yo le voy a decir una cosa. Si usted tiene un motel, no venga a diezmar a la iglesia, por favor. Quédese con su dinero. No meta eso acá, en la iglesia. No se meta acá. Si usted tiene algo como eso, pídale perdón a Dios y venda eso. Quítese. Usted está trayendo una maldición para su propia vida y su propia familia. En el año 2006, estadísticas que se dieron el tiempo de la pornografía, dice cada segundo, 3.075.67 usuarios están pasando por un sitio pornográfico cada segundo. En el año 2006. Cada segundo, 28.258 usuarios de Internet son expuestos a imágenes pornográficas. Cada segundo, 372 usuarios de Internet están escribiendo términos de adultos en los motores de la búsqueda. Cada 39 minutos, en el año 2006, un nuevo video pornográfico se está creando en los Estados Unidos. Estamos hablando, hermanos, casi 40 videos diarios pornográficos en el año 2006. Ahora, estamos en este año, piense que eso se ha multiplicado. Entonces, eso nos hace entender un poquito mejor acerca de los tiempos que estamos viviendo. Por eso, el hombre, oiga bien esto, los que se van a casar, debe tener mucha responsabilidad de poder guardar y proteger a su esposa, proteger a sus hijitos. Y muchas de las cosas tienen que ver que no se metan en esto, que mantengan la sujeción. Es importante. La mujer, hermano, le cuesta, y perdóneme, pero es así. Mire, a un hombre no le cuesta la sujeción. Yo una vez le pregunté a un militar, que es hermano en Cristo, le dije, hermano, ¿qué pasaría
si en el ejército de El Salvador todas fueran mujeres? Y él se tiró una carcajada y me dijo, se matarían entre ellas, me dijo. Porque la mujer no entiende de sujeción. Es más, el hombre entiende más de ponerse bajo las órdenes. Entonces, ¿qué pasa con Dina? No quiso estar sujeta a su papá, no le consultó a papá si iba a ir o no iba a ir, no le dijo a sus hermanos, se escapó. ¿Para qué? Por ir a curiosear. Entonces, quiero que analicemos el tiempo que se está viviendo, y son cosas y quiero que pensemos en el futuro. Cuando yo veo a los niños, mire, la verdad que a mí me da aflicción, porque los tiempos que nosotros tuvimos que vivir no son tan complicados como los que ellos van a tener que vivir. Entonces tenemos que enseñarles cómo protegerse de todas estas cosas. Ahora fíjense bien, hermanos, que los factores presentes y su mayor incidencia en el futuro van a ser tremendamente escandalosos. Quiero leerles aquí, hermanos, una noticia de CNN. Estamos hablando del mes de junio de este año, donde dice que los gigantes de Internet, ellos establecieron lo que ellos le llamaron cero tolerancia a las imágenes en Internet que muestran el abuso infantil. Se refiere entonces a Google, Yahoo, Microsoft, Twitter y Facebook. Anunció el gobierno británico como parte de un nuevo plan para hallar y bloquear contenido ilegal. La reunión fue convocada debido a 2 recientes casos de asesinatos de menores. En cada uno de ellos, el asesino había visto imágenes de abuso sexual infantil y pornografía violenta en Internet. En el mes de julio, tenemos aquí una noticia del Reino Unido, donde dice que bloqueará la pornografía en Internet. Eso sería bueno que se haga aquí en el país también. Estamos hablando del 22 de julio. El gobierno británico ha introducido nuevas medidas para controlar la pornografía en Internet, dándole igual importancia legal que la otorgada al material impreso. El primer ministro David Cameron ha anunciado en su discurso que los proveedores de Internet tendrán que bloquear la pornografía en todos los equipos del Reino Unido, a menos que el jefe de familia dé su consentimiento expreso. Pero por lo menos es una gran iniciativa. ¿Por qué? Porque ellos están viendo el efecto y el impacto social negativo que esto está trayendo. Entonces, se quiere proteger a los niños, a las mujeres, pero no se les protege. ¿Por qué? Porque se están exponiendo a muchos hombres y muchas mujeres metidas también en la Internet. Fíjense bien, hermano. Yo le hago una pregunta. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Por ejemplo, usted dice, deja a la empleada en su casa, viendo televisión, y a lo mejor tiene ahí, bueno, no tiene la codificación de ciertos canales, pero unos, mi hermano, yo me quedé sorprendido. Hace un mes atrás, me fui por la longitudinal del norte, que es el área que se estimó la más pobre del país, que tenía pocos recursos o acceso para que ellos pudieran económicamente ser una población que pueda salir adelante. Pero para mi sorpresa, voy viendo en aquellas casitas muy pobres, con platos para bajar las señales de cable. Entre ellos 102 o 103 canales, 200, 400 canales de televisión. Yo digo, gente se está muriendo de hambre. Mire, alguien dijo en esta semana que en la canasta básica del salvadoreño hay que poner el celular. ¿Desde cuándo un celular y la internet y la computadora es de la canasta básica? Y lo peor es que están metiéndose la pornografía por todos lados. Entonces, pregunto, ¿qué mira la empleada? Dice, no, pero es mujer, ella va a respetar. ¿Cómo lo sabe? Una mujer que está expuesta a la pornografía se puede convertir en lesbiana, tarde o temprano, o abusar a los varoncitos, aunque sean bebés o tiernitos. Un jardinero, el esposo. Observe si su esposo, estimada señora, está viendo pornografía.
se puede convertir en un instrumento de Satanás para violar a su propia hija. Pero ¿qué está pasando hoy en día? Nadie le quiere dar importancia a este problema. Aparte de las enfermedades. ¿Sabe usted que en el mes de mayo de este año se descubrió lo que le han llamado la superbacteria H041? Es una bacteria que es una mutación de la gonorrea, pero que no existe antibiótico hoy en día que lo pueda combatir. Pero les quiero leer lo que dice en esta noticia de esta superbacteria. En los Estados Unidos y en Europa ya está, eso está caminando, está en un peligro tremendo. Entonces, personas que están metidas en toda esta vida sexual ilícita, puede ser un instrumento de contagio. Dice, puede ser mucho peor que el SIDA a corto plazo, porque la bacteria es más agresiva y afecta a más gente con mayor rapidez. Entonces, claro, no hay antibiótico, puede matar a cualquiera en un momento dado. Ahora bien, ¿cuáles son las medidas prudentes, por favor, para mantener a distancia un irrespeto sexual? Le voy a mencionar 8 de ellas. Hay más. Aunque usted tome las medidas que tome, claro, en lo que cabe, pero por lo menos se está haciendo algo. Pero puede existir que en un momento dado, tomando todas las medidas, puede existir un abuso, un irrespeto sexual. Y no necesariamente tiene que ser una violación. Ahora bien, en primer lugar, la primera medida, por favor, estimada señora, estimada señorita, la primera medida es creer y obedecer los principios de la palabra de Dios. Estoy más que seguro que Jacob enseñó a su hija. Si era un patriarca, era un hombre de conocimiento, Dios le habló de Abraham, que mandaría a sus hijos después de él, que no se apartaran de los caminos, que guardaran el pacto de Dios. O sea, era un discipulado de Abraham hacia Isaac, de Isaac hacia sus hijos. Entonces vemos aquí a Jacob, que hermano, Jacob le enseñó a su hijita acerca de que ellos eran herederos de la fe, que Dios los había escogido con un propósito especial. Sin embargo, ella no quiso someterse. Por favor, señorita, los términos bíblicos no pasan de moda, porque son principios eternos. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. La palabra de Dios no se vende a las culturas ni a las épocas. Ella prevalece sobre todo. Si una mujer no quiere aceptar lo que dice la Biblia, usted se está exponiendo a graves niveles de riesgo. Por eso dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, en el capítulo 1, versículo 8 al 10. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Por favor, escucha la instrucción de su padre. Y no desprecies la dirección de tu madre. Oiga a su madre. Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Hay que escuchar la dirección de papá y de mamá. Hay que obedecer los principios de la palabra de Dios. La segunda medida es aceptar la dirección de la autoridad del hombre para protección. Oiga bien esto. Estimada hermana, señora, señorita, Dios ha puesto una cabeza. Y no es porque el hombre es mejor que la mujer, no, sino por cuestión de protección. Surge la pregunta, ¿por qué Dina estaba sola? ¿Por qué se fue sola? No es lo mismo que le pasó a Eva. Se fue sola a hablar con la serpiente antigua, con el mero diablo. ¿Qué le pasó a ella? A Eva la engañó. ¿Por qué Dina no le pidió permiso a papá? Estoy seguro que Jacob no le hubiera dado permiso. ¿Por qué a sus hermanos mayores no les comunicó? Sus hermanos hubieran ido con ella, le hubieran protegido. Entonces vemos aquí que definitivamente, cuando no se quiere aceptar la dirección de la autoridad que Dios ha puesto sobre la cabeza de una mujer, la mujer se arriesga. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios, y por favor no se enoje conmigo, estimada hermana, si me tira tomate yo voy a hacer una ensalada. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, dice así:
Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. El hombre es la cabeza, no es usted. No significa que el hombre es más que usted, no, sino porque Dios ha dado distintas capacidades a la mujer. Miren, dentro de muchas de las virtudes, yo no sé cómo lo hacen, no entiendo. Puede haber una reunión y un montón de mujeres, perdonen, están hablando, y a mí me parece un gallinero eso. Todas hablando, y todas están pendientes de lo que platican, y las 5 conversaciones, así fulano, ¿cómo? Y uno de hombre, hermano, perdido. Pero hay una virtud en el hombre, porque Dios la ha puesto. El hombre somos más analíticos. Nosotros somos un poco, no estoy insultando a nadie, pero somos más racionales, la mujer es más emotiva. El hombre se enfoca en algo y ahí escala ahí hasta llegar para la profundidad. La mujer tira por todos lados, pero el hombre no. Entonces el hombre, por eso Dios lo puso como cabeza. ¿Para qué? Para proteger. Porque ¿qué dice la Biblia? Oiga bien, vámonos entonces a Efesios, en el capítulo 5, versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Entonces, como el hombre es cabeza, la mujer debe estar sujeta. En otras palabras, debe de aprender a respetar la dirección del esposo, siempre y cuando el esposo esté de acuerdo a la palabra de Dios. Pero si su esposo se sale de los principios de la palabra de Dios, usted, estimada señorita, no tiene responsabilidad de obedecer a un hombre descabezado de Cristo. Es decir, que no se sujeta a los principios. Pero si el hombre está bajo dirección de Dios, acéptelo. Ahí sí aplauden las hermanas, ¿verdad? Estaban bien calladas. Pero si ese hombre, oiga bien, y puede ser hasta un hombre inconverso, pero tiene discernimiento y puede prevenirle a usted debe de aceptar la sugerencia. ¿Por qué? Porque Dios le ha puesto como cabeza. Ahora, porque la mujer necesita esa orientación. Y esta orientación la vemos, ve aquí lo que dice en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3. 2 de Corintios 11:3 dice: pero me temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Oiga, la mujer es más vulnerable al engaño que el hombre. Acéptelo, hermana, que así es. Adán no fue engañado, Eva fue engañada. Y estamos hablando de que hay un encuentro con el mismo diablo, pero Adán no lo engañó, a la mujer sí le engañó. Por eso Dios ha puesto al hombre como cabeza para protegerla. No se sienta mal, que no quiero que el hombre... no, ese feminismo la pone a usted en altos niveles de exposición a que usted cometa graves errores. Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 14. 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Y Adán no fue engañado, sino la mujer. Siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces, el hombre está para orientar. Por eso, la segunda medida, por favor, estimadas esposas, no importa la edad que tenga, las niñas, las jovencitas, acepten la dirección de la autoridad que está sobre ustedes. Si es su papá, sujétense. Si su papá está muerto, está su mamá. Si alguien es totalmente, huérfano, están los abuelos. ¿Okay? Pero en el caso de la esposa, tiene el esposo. No tome decisiones unilateralmente, especialmente por los tiempos que estamos viviendo y los que se han de vivir. La tercera medida es no ignorar el tiempo en el cual vivimos y viviremos. Hermano, estamos viviendo en tiempos muy malos, tiempos muy peligrosos.
Por eso dice Proverbios en el capítulo 14, versículo 16, dice la Escritura: el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Estimada señora, usted debe de entender que estamos viviendo en tiempos malos, en tiempo de los cananeos, y se está proliferando, y esto va en crecimiento. Los gobiernos están dando su voto de confianza a la legalización de toda clase de inmoralidad. Eso va a exponer aún más a que la gente vuelva realmente su corazón a sus pasiones. Entonces, si esto se está alimentando desde el punto de vista de las leyes y con una combinación de drogas, legalizando las drogas, legalizando el matrimonio homosexual, legalizando el aborto, todo esto lo que va a traer es una época similar al tiempo de Sodoma y de Gomorra. Entonces no habrá respeto. Si estos hombres querían irrespetar a los ángeles que fueron a visitar a Lot, si no respetaron a los ángeles, mucho menos van a respetar a un hombre y a una mujer. Por eso es fundamental que nosotros entendamos lo que dice la palabra de Dios. Cuarta medida: no curiosear en las ideas prohibidas. Muchas mujeres, oiga, ¿de dónde aprenden tantas cosas malas? De las novelas. Las ideas las están importando, las acumulan en su corazón y quieren salir, como sucedió con Dina, a ver a las hijas del país. Y comienzan a ver que estas cosas, claro, cómo se ven, cómo se visten, ¿saben qué? Es más, no sé, pero algunas a lo mejor están entusiasmadas a hacerse alguna cirugía y ponerse más silicón. ¿Para qué? Es que se quiere ver como la que sale en la novela o en X película. ¿Cuál es la intención de eso? No es sencillamente atraer la atención, especialmente de los heveos o cananeos. Entonces, cuán importante es que no tenga usted esa curiosidad, quítese esa curiosidad de querer que realmente imitar a estas personas. ¿Sabe qué? Flavio Josefo, el historiador, hablando de Dina, claro, esa es opinión de él, no es la bíblica. Flavio Josefo dijo que Dina había estado asistiendo a una fiesta. Eso ya me suena a mí a chisme, porque la Biblia no lo dice, pero culturalmente, o sea, Flavio Josefo, el historiador de Alejandría, captó esos pensamientos que venían de generación en generación sobre Dina, pero eso era un llamado de atención, un llamado de alerta. ¿Por qué? Porque alguien que se mete en las culturas de las ideas prohibidas. Entonces, ¿cómo se viste una mujer? ¿Dónde usted toma los modelos para vestirse? Los toma los modelos bíblicos o de las pasarelas o de la Quinta Avenida de allá de New York o de cualquier otro lugar. O cómo se viste fulano, o cómo hace, cómo habla, qué es lo que dice, cómo se mueve, cómo hace esto. No imite, no tenga curiosidad. La quinta medida es no imitar los modelos del mundo. No los imite. Si usted ya está curioseando, no los vaya a imitar, porque esto le va a traer graves problemas. En el capítulo 4 de Proverbios, en el versículo 27, dice la palabra de Dios: no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal, apártelo, salga de ahí, no le esté imitando. Oiga bien, ¿en qué áreas? En cuanto a exhibir la belleza para vanidad personal, no exhiba su belleza. De todos modos, usted debe estar segura que cuando Dios hizo a la mujer, la hizo bella, punto. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué quiere exhibir? Es que yo quiero ser como fulana. No tenga envidia, no tenga envidia de ninguna mujer. Cada mujer tiene su propia belleza. Ahora, por eso que en el libro de Proverbios, el capítulo 11, nuevamente el versículo 22, dice, mire, esto es tremendo: como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. Es duro, ¿eh? ¿Se puede usted imaginar
en buen salvadoreño, ver un tunco en la playa del Tunco con un zarcillo de oro metiendo la trompa en el lodazal. Entonces, así lo compara el proverbista a una mujer hermosa sin prudencia. ¿De qué le sirve la belleza? Para que los cerdos hagan de ella lo que quieran. Eso es lo que está diciendo. Entonces, la belleza no es para exhibir. Mire, si usted ya sabe que Dios la hizo bella, hermosa, no la exhiba, no se ponga en una vitrina. Entonces, esto tiene que ver mucho en cuanto a la vestimenta. Hoy más que nunca, la mujer tiene que tener modestia. Ya voy a hablar un poquito más adelante de esto. Pero algunas mujeres quieren competir, y oigan bien, hay mujeres que no es por provocar a los hombres, sino para competir con otras mujeres. ¿Quién es más bella? ¿Quién es la Miss Universo entre todas? Quieren por propia vanidad personal y a la vez atraen la atención de los hombres y con ello están provocando. ¿Están provocando a quiénes? Adictos sexuales. Si pudiéramos tener una encuesta concreta de este país, ¿cuántos están metidos en pornografía? Son potencialmente atacantes para una mujer y daño. Y no solamente a una mujer extraña, sino pueden dañar su propio matrimonio y su propia felicidad. Qué importante es que las mujeres aprendan a vestirse con modestia. Miren, yo no estoy en contra de los pantalones. Yo sé que hay otros hermanos que están en contra de ellos. Yo no estoy en contra. La Biblia lo que dice es que la mujer no use vestido de hombre. Es decir, que no se confundan entonces los sexos, porque en aquel entonces el hombre usaba túnica, la mujer túnica. No, los hombres no ocupaban pantalones en las tierras bíblicas. La diferencia era el cinto. Los hombres ocupaban un cinto, las mujeres no. En otras palabras, lo que la Biblia está diciendo es que la mujer no se identifique como que si fuera del sexo opuesto, y el hombre también, para no confundir la sexualidad. Ese es el objetivo. Ahora, si usted va a usar un pantalón, procure ver la talla que usted pueda caber en ella. ¿Por qué les da risa? Mire, hermano, bueno, aquí en caso de hombre, a mí me han criticado porque uso los pantalones. Mire, una vez, hermano, uno de los niños del colegio andaba con los pantalones bien flojos y entonces le mamá dice, ¿por qué andas así, hijo? Es que el pastor así anda, le dice. Es la moda, le dijo. ¿Y por qué? Porque el pastor, es que, bueno, a mí me gustan los pantalones holgados, no quiero no andar nada apretado. Yo no sé cómo en caso de mujeres, cómo pueden andar cómodas. Lo que hacen es dibujar todo el cuerpo. Pregúntese, ¿qué pasa en un adicto sexual? ¿Usted quiere que la respeten en el autobús? Tenga cuidado, ahí hay muchos en los autobuses. Cuando van llenos, pueden ser excitados y la pueden irrespetar y manosear. En cuanto a las faldas, ¿para qué anda usando una cuarta arriba de la rodilla la falda? Una minifalda. Es que es la moda, pastor. ¿No se ha dado cuenta que estamos en tiempos cananeos? ¿Qué va a pasar si usted en un momento dado, de repente se le queda el vehículo y a las 11 de la noche usted está pidiendo ayuda, que le ayuden a cambiar la llanta porque no sabe cambiar llantas? Y llegan ahí 3 tipos a ayudarle y se portan bien caballerosos, pero son adictos sexuales. ¿Qué va a pasar? ¿Sí? El escote tiene que ser un escote modesto. La belleza suya es para su esposo, no para que extraños la estén viendo. Yo sé que yo les caigo mal ahorita a las mujeres, porque, ¿verdad?
¿Para qué? Entonces, qué importante es aplicar la modestia. ¿No es eso lo que dice la palabra de Dios allá en 1 Timoteo, capítulo 2, en el versículo 9 y versículo 10? Dice aquí la palabra: asimismo, que las mujeres se atavíen de ropas, oiga, decorosas, con pudor y modestia. Sí, qué importante es esto. ¿Pero para qué? Ay, es que mire, yo me recuerdo cuando yo era un niño, decían por ahí: es que yo no me quiero ver como una mudita. Yo no sé qué es eso, pero decía, no, es que el problema es que la mujer no entiende no sabe manejar el potencial de su belleza, y esto puede traerle problemas a ella, y en su carrera, en su noviazgo, su matrimonio, le puede traer problemas. Por eso, en medio de tanta perversidad que hay hoy en día, y especialmente la que ha de haber, ¿por qué? Porque ya hablé sobre los factores. Es importante que la mujer tenga realmente modestia. ¿Cómo se define la palabra modestia en castellano? El diccionario dice: virtud que modera, templa y regla las acciones externas, conteniendo al hombre en los límites de su estado, según lo conveniente para él. Dice: los principios generales de la modestia promueven evitar la excesiva atención hacia uno mismo, limitando las acciones y actitudes para inculcar comportamientos menos egoístas. Importante. Entonces, la belleza es para su esposo. Entonces, ahí sí, como decía alguien, hay que torear. Pero a su esposo, no ande toreando a esos toros mucos que están allá. Prudencia en casa. Oiga esto: si usted, estimada señora, su esposo es adicto a la pornografía, ponga atención, porque él puede convertirse en un violador de su hija. Se puede convertir en un violador. En caso de un padrastro, peor todavía, porque hay menos fronteras. Y si es adicto a la pornografía, tenga más cuidado todavía. Cualquier hombre que es adicto a la pornografía y a la fornicación, aun cuando sean familiares, no deje a las niñas con ellos, ni a los niños. ¿Por qué? Porque se convertirán en potenciales de irrespeto. Por lo tanto, en octavo lugar, mantener la belleza para su esposo. Y usted dice: para mi esposo sí, para los demás no. Y sujétese cuando su esposo le diga algo. Aprenda a hacer esto, porque es para protección. Hemos hablado bajo el tema: mujer, sea prudente con su belleza para no ser irrespetada. Oremos. Señor, manténgase en su lugar, nadie se mueva, por favor. Señor Jesús, aquí estamos pidiendo tu ayuda, tu gracia, tu misericordia. Te suplico, Señor, que tú hagas un milagro en la vida, en el corazón de cada uno. Señor, ayuda a mis hermanas. Trae, mi Dios, sabiduría, por favor. Yo sé que hay mucha necedad en muchas mujeres. Les cae mal lo que yo les he dicho. Pero yo te pido, Señor, que les ayudes a entender antes que puedan sufrir y derramar lágrimas de dolor. Te pido, Señor, que bendigas a los hombres, que nos ayudes a poder, Señor, tener discernimiento y ayudar al sexo femenino que está bajo nuestra responsabilidad, a hacer lo posible de conducirles por la senda de rectitud para evitarles complicaciones. Señor, trae salud espiritual al seno de tu iglesia. En el bello nombre de Jesús lo pedimos. Amén.